Hola, espero que se encuentren bien. Buenas tardes, buenos días, doctor. Hoy les voy a hablar sobre los huesos del cuerpo humano. ¿Cuántos huesos hay en el cuerpo humano? Buena pregunta, porque depende de la edad de ese humano, ya que un bebé puede llegar a tener hasta 300 huesos, ya que muchos de estos no están juntos. Esto significa que están sueltos o solapados uno encima de otro, ya que esto facilita la salida del feto a través de la vagina de la mujer. Pero, por ejemplo, un adulto ya cuenta con 206 huesos, ya que muchos se unieron, como por ejemplo la pelvis o el hueso coxal, que se divide en isquión, pubis e ilión, pero se hablará más adelante. El punto de mencionar este hueso en este momento es explicar que muchos de estos huesos, por ejemplo, estas tres partes que mencioné, vienen separadas al nacer y luego se unen a lo largo de la maduración del adulto. En especial, los huesos también del cráneo, de los cuales ahorita hablaremos en un momento. Pero por lo general, el adulto en promedio tiene de 206 a 210 huesos. También esto depende si tiene todavía huesos que no estén adheridos. Y de estos huesos tiene 32 dientes. Ahora, hay huesos que se distinguen de la mayoría, como por ejemplo el que tenemos aquí. Es importante recalcar, este es un fémur, que los huesos tienen capacidad de generar células. Pero antes que nada, tenemos que especificar, los huesos no son completamente sólidos, ya que cuentan con una parte esponjosa, que se puede ver claramente aquí, que es como si tuviera poros. Esa parte esponjosa está en la mayoría de los huesos, pero hay huesos en los que se divide en una médula roja y en una médula amarilla. ¿Qué significa esto? Pues fácil, la médula roja va a ser la productora de este tipo de células que vemos por aquí. Células madres sanguíneas que van a poder derivar a otro tipo de células, como por ejemplo los glóbulos rojos, glóbulos blancos, que incluyen eosinófilos, basófilos, monocitos, entre otro tipo de cosas, y van a también originar de aquí las plaquetas de los mastocitos. Y también es importante especificar que hay médula amarilla, como aquí se puede ver, y aquí predomina el tejido adiposo, que sería en pocas palabras grasa. También los huesos están irrigados por venas y arterias. Ahora, antes de empezar a hablar de todos los huesos, tenemos que aclarar que el esqueleto se divide en dos. Va a ser el esqueleto axial, que es esta parte, y el esqueleto apendicular, que serían las zonas amarillas. ¿Qué huesos incluyen cada sección? Bueno, antes que nada, axial significa que es una línea alrededor de lo que algo circula. Podríamos tomar esta línea como la columna vertebral alrededor de los demás huesos que circulan alrededor. Y el esqueleto apendicular serían estos, que apéndice en pocas palabras significa apendicular, apéndice, viene del latín appendix, que es colgar o pender. En sí es no fundamental, porque todos sabemos podemos vivir sin piernas, sin brazos, entonces por eso se les dio estos nombres. Y ahora sí que el esqueleto axial está conformado de la cabeza, la columna y el tórax. Y el tórax se divide en costillas y esternón, que veremos más adelante. Y el esqueleto apendicular se divide principalmente en extremidades superiores, inferiores y pelvis. Vamos a empezar con nuestra explicación en la cabeza, la cual tiene 29 huesos. La cabeza se va a dividir en neurocráneo, viscerocráneo, oído medio y cuello. Vamos a comenzar en el cráneo, el cual se va a dividir en neurocráneo y viscerocráneo, también llamado esplacnocráneo, donde se encuentran los huesos de la cara. En el neurocráneo vamos a tener un hueso frontal, un hueso occipital, un esfenoides y un etmoides. Estos cuatro van a ser los huesos impares del neurocráneo. Y tenemos dos huesos pares. ¿Cuáles son? Los parietales, que son dos, obviamente, y los temporales, que también son dos. En el viscerocráneo vamos a contar con 12 huesos. También podemos notar que el cráneo se va a dividir en bóveda y base. Bueno, y esta separación es hecha por una línea imaginaria que irá de esta manera.
Esta línea imaginaria tiene que pasar por la glabela, el arco superciliar, la rama ascendente del malar, la rama horizontal del malar, la apófisis cigomática, que es por donde estoy pasando justo ahorita, la línea curvo-occipital superior y finalizando con la protuberancia occipital externa. Y en esta imagen no lo podemos ver muy claramente, pero dará la vuelta igual del lado opuesto. Antes de continuar con nuestra explicación, hay que primero definir los términos que estaremos utilizando, como cráneo, que viene de la palabra griega cráneos, que significa casco o yelmo. Como podemos ver, efectivamente se forma un casco óseo. También es importante mencionar las funciones del cráneo, que serían principalmente proteger órganos como el encéfalo, y mientras que los del viscerocráneo se enfocan, estos son los del viscerocráneo, se enfocan en proteger órganos que están relacionados a los sentidos, y algunos músculos se van a estar uniendo alrededor de estas zonas que nos ayudarán a la masticación, que es algo fundamental para nuestra existencia. Algo fundamental en el cráneo son las suturas craneales, las cuales les mostraré a continuación. Antes de esto, es importante saber qué son. Son bandas fibrosas de tejido que conectan los huesos del cráneo, como es el frontal, el occipital, los dos parietales y los dos temporales. Esto es justo lo que les comentaba con anterioridad sobre los bebés. Aquí se llaman fontanelas y están en los bebés, ya que es fundamental que sean flexibles para cuando estén en el parto puedan salir sin presionar su cerebro. Se sobreponen unas con otras, como ya les había comentado, y también estos puntos pueden ser llamados puntos blandos. Tardan alrededor de 12 a 18 meses en poderse fusionar. Y esto es beneficioso, ya que los va a proteger de golpes a lo largo de su crecimiento y favorece justamente al crecimiento del cerebro. Es importante mencionarlas y a continuación es importante poderlas identificar. Bueno, vamos a comenzar con la identificación de las suturas desde la vista posterior, que es la que se encuentra aquí. Podemos primero que nada identificar la sutura vertical que se encuentra aquí, que se llama la sutura sagital. Pondremos doble S, sutura sagital. Luego contamos con esta sutura que atraviesa, que se llama sutura lambdoidea. Pondremos así, sutura lambdoidea. También se va a poder identificar una pequeña porción de la sutura escamosa, que se encuentra aquí. Ahora identificaremos suturas desde la vista anterior y la vista lateral izquierda. Comenzaremos con la vista anterior. Primero, aquí no se pueden definir muy bien todas las suturas. Lo que me gustaría recalcar de esta vista es esta zona de aquí, la cual señalé. Vamos a señalar un poco más específico esta zona, la cual se llama nación. ¿Qué es esta zona? Ok, esta zona va a ser un punto de intersección entre el hueso frontal y los dos huesos nasales que se encuentran aquí. Es su punto como de unión. Eso es lo que me gustaría recalcar. Y ahora, moviéndonos a la vista lateral izquierda, podremos resaltar la sutura aquí que se encuentra. Esta es la sutura escamosa. También vamos a contar otra pequeña vista, no muy bien definida, pero ahí está, de la sutura lambdoidea. También vamos a tener la sutura coronal. ¿Cuál será? SC. También esta zona de aquí se va a llamar sutura esfenoparietal. Sutura esfenoparietal. Muy bien. Luego aquí en esta zona, de aquí, vamos a definirla bien.
es la sutura esfenofrontal. Sutura esfenofrontal, así la identificaremos. En esta zona de aquí, la cual marqué ya, vamos a marcarla bien, la sutura escamosa es esta. La sutura esfenoescamosa es esta sección de aquí. Esas son las suturas que podemos ver desde la vista anterior y la lateral. Otro ángulo que utilizaremos para la identificación de suturas me parece que es uno muy apropiado, el superior. ¿Por qué? Ya que podemos ver muy claro 3 tipos de suturas, las cuales ya habíamos mencionado, pero en este caso podemos ver con mayor claridad la sutura coronal, la sutura que cruza, que se llama la sutura sagital. Y esta pequeña zona que se ve aquí no muy bien definida es la sutura lamboidea. Aquí tenemos el cráneo desde diferentes posiciones. La primera es la porción anterior. El que se encuentra a su lado derecho es el cráneo en la porción lateral. Y por último tenemos el cráneo en la porción posterior. Bueno, como ya habíamos mencionado, el cráneo se divide en neurocráneo y viscerocráneo. Algo que vamos a tener que aclarar de un momento es que la mayor parte del hueso etmoides, del cual hablaremos más adelante, se encuentra en el viscerocráneo y la mayor parte del hueso esfenoide se encuentra en el neurocráneo. ¿Por qué es importante mencionar esto? Bueno, ya que estos dos huesos están presentes en ambos, neurocráneo y viscerocráneo, pero van a estar predominando en alguna zona en específico. Vamos a comenzar hablando por el neurocráneo, identificando primero el hueso frontal, el cual es este, hueso frontal. Acercaremos un poco la imagen para mejorar la calidad de la explicación. Tenemos enseguida el hueso parietal, que identificaremos con la P. También en esta zona de atrás no se alcanza a definir muy bien, pero ese es el hueso occipital. Enseguida de ese tenemos en esta zona el hueso temporal, es una T. ¿Ok? Enseguida de aquí se puede notar un poco uno de los huesos de los cuales hablé hace un poco, el hueso etmoides. Y esta pequeña zona que se encuentra aquí es el hueso esfenoides. Bueno, eso es viendo el neurocráneo desde la vista lateral, pero si quisiéramos verlo desde la vista posterior, solo podríamos identificar 3 de los huesos principales, que es el hueso parietal, que estos son par de huesos. Aquí hay un par, parietal y parietal. Este, que no se alcanzaba a notar muy bien en la porción lateral, se puede definir un poco más aquí, es el occipital. Y estos dos, que podemos ver aquí a los lados, son los huesos temporales, que también vienen en par. Algo que podemos definir del hueso temporal es que, observen esta raya aquí, lo va a dividir en dos. Va a ser el hueso temporal con porción petrosa y el hueso temporal con porción escamosa. Vamos a definirlo con una S. Ahora, si lo quisiéramos ver desde el punto de vista anterior, identificaríamos los siguientes huesos. Tendríamos aquí el hueso frontal. Al lado izquierdo, un poco mejor, se puede definir en esta zona de aquí el ala menor del hueso esfenoide, del cual ahorita hablaremos un poco más a fondo. En esta zona de aquí
se puede ver un poco del hueso etmoides. Igual hablaremos un poco más en un momento. También se puede definir un poco aquí el hueso parietal. También incluye esta zona. Y esos son de la vista anterior. Bueno, ya que identificamos los huesos del neurocráneo, es momento de identificar los del viscerocráneo. Haciendo un rápido resumen de los del neurocráneo, podemos concluir que va a haber 4 huesos impares y 2 huesos pares. ¿Cuáles serían? Los huesos impares son los que solo encontramos uno. Sería el frontal, occipital, esfenoides y etmoides. Mientras que los pares serían 2, el parietal y el temporal. En el viscerocráneo encontraremos 12 huesos. Bueno, ahora vamos a hablar de partes que se encuentran en el viscerocráneo. Vamos a comenzar con la vista lateral izquierda, que es esta porción de aquí, como ya lo hemos mencionado. Primero, vamos a ubicar el arco cigomático, que se encuentra aquí. Vamos a ubicarlo bien. Vamos a comenzar ubicando el arco cigomático. Va de aquí a aquí. Es el arco cigomático. Después tendremos esta pequeña extensión de hueso aquí, que es la apófisis estiloides, que pertenece al hueso temporal. Este pequeño foramen que se ve aquí es el conducto auditivo externo, es parte pues del conducto auditivo. Y también se puede notar aquí que hay una apófisis llamada apófisis mastoides, que también es parte del hueso temporal. Por este lado tendremos esta zona de aquí, llamada glabela. Glabela. Muy bien. Se encuentra en el hueso frontal. Recordemos que este es el hueso frontal. Ahora, si nos localizamos en la vista posterior, podemos seguir ubicando, la cual es esta. Unos pequeños problemas técnicos. Aquí está. Aquí vamos a notar con un poco de trabajo esta zona que se encuentra aquí. Se puede distinguir un cambio de tono de color, ya que es la línea nucal suprema. Línea nucal suprema. Inferior a esto vamos a tener la línea nucal superior. Y por ende, esta será la línea nucal inferior. Se puede ver, voy a volver a marcarlas con color negro. Línea nucal suprema, línea nucal superior, línea nucal inferior. También vamos a tener otras zonas, pero para poderlas ubicar tendré que eliminar estas. Muy bien, para facilitar la visión. Este pequeño foramen que se ve aquí, es el foramen mastoideo. Foramen mastoideo. Y también vamos a poder notar esta zona de aquí, que podemos inferir que es una protuberancia, la cual se llama protuberancia occipital externa. Occipital externa. ¿Por qué occipital? Vamos a recordar que este es el hueso occipital. También vamos a tener 2 pequeñas zonas, pero nuevamente tendré que eliminar esto para poder tener una mejor visión. Pero lo anotaré aquí, nada más para recordar la protuberancia occipital externa. Estas 2 zonas, 1, 2, son 2 porciones del hueso temporal. Esta, la que está superior, es llamada la porción escamosa. Y esta va a ser la porción petrosa.
Petrosa, pondrémoslo como Pet. Reforzando un poco lo que vimos, vamos a especificar qué hace cada parte. Primero, el foramen mastoideo, que se encuentra aquí. ¿Para qué sirve? Pues básicamente es un agujero por donde pasa la vena emisaria, la cual es parte de los vasos del cráneo. Esta se va a conectar con algunos senos que son parte de la dura madre y con las venas del exterior del cráneo, y se van a conectar por medio de una anastomosis, que es la conexión entre tubos. En la protuberancia exterior occipital la podemos palpar fácilmente si ponemos nuestra mano en nuestra nuca. Se siente una protuberancia. Esa es la protuberancia occipital exterior. En ella se van a insertar algunos músculos del cuello y el dorso. Regresando a la porción lateral, moveremos esto. Muy bien. Acomodaremos. Ok. La porción lateral. Vamos a ubicarnos en la glabela. La glabela es el espacio que no tiene pelo que está entre nuestras cejas. Ahora, el arco cigomático, vamos a señalar, el arco cigomático va a formar el pómulo de la cara, que se encuentra en la parte inferior de nuestros ojos, si lo palpamos, y forma también parte de la órbita. Este hueso se va a articular con el hueso temporal, el maxilar, el esfenoides y el frontal. Vamos a tener también la apófisis estiloides, la cual nos sirve como conexión a varios músculos que nos van a ayudar en los movimientos de la lengua y la laringe. Aquí la teníamos. Luego, el conducto auditivo externo, el cual está aquí, va a tener alrededor de 2.5 centímetros de largo y va a ser parte del pabellón del oído. Está constituido, pues ya sabemos, por hueso temporal y también va a tener una parte de cartílago. Y esta es la parte que va a defender al oído de algún tipo de infección que pudiera llegar. Por último, vamos a tener la apófisis mastoides, la cual está situada justo detrás de nuestra oreja y está formada por algunas cavidades rellenas de aire que juegan parte importante en la resonancia. Ahora vamos a ir con más detalle al viscerocráneo a continuación. Para nuestra explicación del viscerocráneo, comenzaremos con el cráneo en la porción lateral, donde vamos a poder identificar el hueso esfenoides con su ala mayor aquí. Pondremos como esfenoide y así. Muy bien. Enseguida de eso podemos alcanzar a ver una pequeña porción del hueso etmoides, ET. Abajito de eso tendremos el hueso lagrimal. Vamos a circularlo, es esa porción de ahí. Identificaremos con la L. Aquí tenemos el hueso nasal. ¿Se alcanza a distinguir? Si no, eliminaremos estas dos líneas y lo acomodaremos de manera en que se pueda distinguir el hueso nasal, que es este, y el hueso lagrimal. Aquí, esta pequeña protuberancia que se ve aquí es la espina nasal anterior. Espina nasal anterior. Aquí, esta zona es el hueso maxilar. Y abajo tenemos la mandíbula. El término anatómico para abajo, en este caso, sería inferior. Lo utilizaremos como la mandíbula está inferior al maxilar. Esta zona que aquí tenemos es el hueso temporal en su porción escamosa. También lo incluiremos en esta explicación. Enseguida vamos a movernos con el cráneo en su porción anterior, donde podemos identificar el hueso nasal nuevamente
Aquí vamos a también identificar una parte del hueso etmoides. Es la lámina perpendicular, que se encuentra justamente aquí, abajo de donde he puesto la línea roja. Para identificarlo, pondré un ET. Inferior a esto podremos encontrar el vómer. Se encuentra en esta zona de aquí. Ese será el vómer. También vamos a poder identificar el cornete nasal inferior. Para esto tendremos que borrar estas pequeñas señalaciones. Solo tendremos que recordar dónde está el vómer. El cornete nasal inferior, como estaba comentando, se encuentra aquí. Son estos. Entonces, cornete nasal inferior. También vamos a tener otra vez la espina nasal anterior, la cual habíamos identificado en la porción lateral. Será esta. Inferior a esto tendremos la mandíbula. La mandíbula. Y, como ya lo habíamos mencionado, este es el hueso maxilar. Es importante mencionar que la mandíbula es el único hueso móvil con el que contamos en esta porción. También, para completar los huesos del viscerocráneo, nos hace falta identificar el hueso hioides y el hueso palatino. Pero para esto necesitaremos otra imagen donde podamos verlo mucho más claro. Vamos a recordar rápidamente que los huesos del viscerocráneo, o también esplagmocráneo, se dividen en pares e impares. Por ejemplo, el hueso nasal es par, al igual que el palatino, el lagrimal y el maxilar superior, y el cornete nasal inferior. Todos estos son huesos pares. Esto significa que hay dos, uno del lado izquierdo, uno del lado derecho. Y los huesos impares va a ser el vómer, el maxilar inferior, también llamado mandíbula, que estarán presentes en el viscerocráneo. Ok, ahora vamos a identificar zonas un poco más específicas que se encuentran en el viscerocráneo. Vamos a comenzar en la porción lateral izquierda, donde vamos a identificar el hueso lagrimal, que se encuentra justo en esta hendidura de aquí, hueso lagrimal. Esta parte también se va a conocer como unguis. Es el hueso más pequeño de la cara y cuenta con un agujero lagrimal, que por consecuente va a llevar al conducto lagrimal. Y como la palabra nos está indicando, por ahí es donde van a llegar las lágrimas a los ojos. Después de ahí vamos a pasar al foramen infraorbitario. Infraorbitario significa bajo del ojo. Aquí está. Entonces, foramen infraorbitario. La principal función de este foramen va a ser que pasen los nervios y los vasos infraorbitarios y se encuentra en el hueso maxilar. También vamos a tener el hueso nasal, que va a formar una gran parte en la estructura de la nariz. Y se encuentra, recordemos que son un hueso par, entonces ambos se encuentran en el hueso maxilar, uno al lado del otro. Después vamos a tener la espina nasal anterior, aquí, espina nasal interior, aquí quedó. También vamos a tener el maxilar, que es todo esto. Este maxilar son dos huesos que están en la parte inferior de la órbita ósea y cuentan con la arcada dentaria superior, que serían los dientes superiores, estos. El maxilar va a articular con algunos huesos del cráneo, como el hueso esfenoides, frontal y etmoides. También contamos con otro pequeño foramen. Lo vamos a ubicar, está aquí. Si recordamos, es el foramen mentonario. Este foramen va a ser el encargado de dar paso a nervios y vasos mentonarios. Y también tendremos el hueso cigomático. Es esta porción de aquí, hueso cigomático. Como ya lo habíamos comentado, forma parte de los pómulos. Enseguida va a estar el arco cigomático.
arco cigomático. Ahora vamos a continuar con la porción anterior del cráneo, esta. En esta sección vamos a identificar con rojo la escotadura frontal, por la cual van a pasar nervios y vasos supraorbitarios, al igual que en un foramen que se va a encontrar en esta zona. También va a ser encargado de ser un conductor de vasos y nervios supraorbitarios. Contamos con el borde supraorbitario, el cual va a delimitar la órbita. Vamos a delimitar nosotros también la órbita. De aquí a acá va a ser la órbita donde va a descansar el ojo. El órgano que, como ya sabemos, nos ayuda para la vista. Órbita. Muy bien. También, como vamos a tener un borde superior, vamos a tener el borde infraorbitario, que es el que estoy señalando justo ahora. Borde infraorbitario, supraorbitario, infraorbitario, que también va a ayudar a delimitar la órbita. Vamos a volver a ubicar el hueso nasal, el cual se encuentra superior al hueso etmoides lámina perpendicular, que ya habíamos ubicado que era este mero de aquí. Lámina etmoides perpendicular. Vamos a ubicarlos bien, ya que por aquí va a estar el cornete nasal medio. También los podemos ver aquí, es un cornete. Los cornetes también son conocidos como conchas nasales y su principal función va a ser humidificar y calentar el aire que va a entrar por el sistema respiratorio. Puede haber de 3 a 5 cornetes dependiendo del individuo. Enseguida de este vamos a poder identificar el cornete nasal inferior. Aquí. Cornete inferior. Vamos a también ubicar una sección importante que es un hueso central impar, llamado vómer. El vómer va a articular con muchas secciones, como por ejemplo en su zona superior y posterior engrana con el esfenoides, en su parte inferior va a embonar con el maxilar, en su mayoría, mientras que con su parte inferior posterior va a estar conectado al hueso palatino. En esta sección de aquí va a estar la espina nasal anterior. Esta, como ya conocemos, es la mandíbula, recordando nuevamente que es el único hueso móvil en la cara, de la cual hablaremos un poco más a fondo con una foto que lo describa mejor. Pero lo que podemos notar aquí son estos forámenes que se encuentran en la mandíbula. Se llaman foramen mentonario, el cual va a tener función de dar paso a diferentes nervios y vasos mentonarios. En ambos lados vamos a poder notar dos forámenes muy similares, llamados forámenes infraorbitarios, los cuales van a ser un paso para nervios y vasos infraorbitarios que se van a encontrar en el hueso maxilar. Una zona muy importante que es básica de la nariz, la que voy a señalar a continuación con verde. Muchos dicen que tiene forma de pera o de corazón invertido. A esta zona le vamos a conocer como orificio piriforme. Voy a señalar aquí. Orificio piriforme. Este orificio va a estar formado por huesos maxilares a los lados y abajo, mientras que los huesos nasales van a estar por arriba y va a delimitar la entrada a las fosas nasales. Por último de esta sección vamos a ubicar el hueso maxilar con una M en esta zona, hueso maxilar. También vamos a ubicar el hueso cigomático, que es este, el cual va a estar circulado. Hueso cigomático. Ahora vamos a ubicar algunas de las partes desde la visión posterior. En esta zona posterior vamos a ubicar todas las partes
con color verde para poderlo diferenciar de lo que ya hemos marcado. Esta zona es muy interesante ya que es completamente otro punto de vista por el cual podemos ver el cóndilo occipital. Aquí está el del otro lado. Como ya lo habíamos mencionado, cóndilo significa que es una cabeza redondeada en el cual el hueso puede encajar con el hueco de otro hueso formando una articulación. Y en este caso el nombre nos está indicando que es una articulación del hueso occipital que va a estar con el atlas, que es una cervical especial de la cual hablaremos enseguida. De terminar de marcar las otras partes del viscerocráneo. Enseguida vamos a ubicar el hueso palatino, que se encuentra aquí. Tiene forma de L, hueso palatino. Este hueso va a estar situado por detrás y por dentro del maxilar, como podemos ver en la imagen, y tiene una participación en la formación de las cavidades nasales, orbitales y bucales. Vamos a ubicar en esta zona dos forámenes, el foramen mandibular y el foramen incisivo. El foramen mandibular es para el paso de nervios y venas mandibulares. Y aquí también tenemos el foramen incisivo, el cual da paso a los nervios palatino-nasales o nasopalatinos. También aquí vamos a encontrar la apófisis estiloides y la apófisis mastoides, que ambos son parte del hueso temporal. La apófisis mastoideo, aquí la voy a señalar, es muy importante ya que forma un espacio por donde va a pasar la arteria occipital. Esta normalmente es un poco más grande en hombres que en mujeres. También va a ser importante porque va a ser un punto donde se va a conectar varios músculos, como por ejemplo el esternocleidomastoideo. Tengo que aclarar que el cóndilo occipital solo va a ser esta sección de aquí, ya que esta sección de aquí que se ve un poco más prominente, lo voy a marcar con otro color, amarillo. Esta sección va a ser la hipófisis pterigoides, que es parte del hueso esfenoides, del cual hablaremos después. También podemos notar aquí los dientes, que también hablaremos de ellos después. La que vamos a notar aquí va a ser una zona que va a separar a los dos huesos maxilares. Y vamos a volver a nombrar a la mandíbula. Aquí vamos a ubicar al foramen mastoideo, por el cual es un orificio que va a pasar la vena emisaria mastoidea, que va a unir al seno sigmoideo con las venas del sistema yugular. Inferior al hueso palatino vamos a identificar la apófisis palatina, que es justo aquí. Apófisis palatina. A continuación vamos a comenzar hablando de la calvaria. Vamos a comenzar con su vista superior y enseguida irá a su vista interior. Recordando lo que ya hemos visto, vamos a ver que aquí tenemos el hueso frontal, el hueso parietal y algunas suturas que ya mencionamos. Lo que nos vamos a enfocar en este momento van a ser a los forámenes que se encuentran en esta zona, por ejemplo, el foramen parietal, que se ubica en esta zona de aquí. Vamos a marcarlo como FP. Podemos ver que hay uno de cada lado y que se llaman foramen parietal, foramen, hoyo o cavidad, y parietal por los huesos parietales. Existe una línea imaginaria que los une, que se llama ovelión, y estos principalmente sirven para transmitir venas que drenan al emisario del seno sagital superior. Ocasionalmente por esta zona podría llegar a cruzar una rama de la arteria occipital. Ahora continuaremos con su vista inferior. En esta zona se va a encontrar el hueso frontal, como lo vimos en su imagen superior.
Estas pequeñas líneas que se encuentran aquí van a ser surcos arteriales. Surcos arteriales. En esta zona se ve claramente que el hueso contiene una zona esponjosa, como se mencionó al inicio del video. A lo largo de toda la calvaria se puede notar que va a haber un surco, el que acabo de marcar en esta partecita. Ahí, ese surco será para el seno sagital superior. Marcaré seno sagital superior. Dispersas por la calvaria se encontrarán unos pequeños hoyos llamados fositas granulares. Sirven para las granulaciones de las aracnoideas. Fácilmente nos los están señalando en esta zona. Los marcaré como fositas granulares. Si ponemos atención, nos damos cuenta que aquí se está marcando el foramen parietal, del cual les hablé un poco en la vista superior. Y nuevamente por dentro podemos ubicar que aquí está el hueso frontal y aquí van a estar los huesos parietales. Ahora continuaremos con la zona interna del cráneo. Vamos a comenzar viendo la zona que es la base del cráneo exterior, que es la que está amplificada y se señalará en este momento con una flecha verde. Esa es la base del cráneo exterior. Bueno, ya que eso quedó claro, ahora podemos empezar. Empezaremos señalando los forámenes, yéndonos por el de mayor volumen, que es el que se puede diferenciar aquí. Este se llama el foramen magno y es probablemente uno de los forámenes más importantes. Por este foramen se va a conectar la columna vertebral o la médula espinal con el cerebro. Y también va a dar paso a dos arterias vertebrales que le llevarán sangre oxigenada al cerebro. Vamos a conectarlo. Vamos a señalar otro foramen que ya habíamos visto, que es el foramen incisivo, así como este foramen que se encuentra aquí, que es el foramen mastoideo. Este, que tiene una forma similar a un foramen, se llama conducto condileo. Conducto condileo. Por este conducto va a pasar la vena condilea posterior. También vamos a ubicar otro tipo de conducto que está del otro lado. Será este que se encuentra aquí. Se va a llamar el conducto del nervio hipogloso. Y como su nombre lo dice, este será el conducto por el cual el nervio hipogloso mayor pasará. Vamos a ubicar el foramen estilomastoideo, que se encuentra aquí o aquí. Por esta zona vamos a marcarlo aquí abajo, foramen estilomastoideo, que es el paso al nervio facial y la arteria estilomastoidea. Esta zona de aquí, junto con esta, son el cóndilo occipital del cual ya les había hablado. También vamos a identificar otra estructura muy peculiar aquí llamada tubérculo faríngeo, que es este. Tubérculo faríngeo. Es la zona en la cual el músculo constrictor superior de la faringe se va a unir. Esta zona de aquí, vamos a marcarla con verde. Estas dos zonas son llamadas forámenes yugulares o también son muy conocidas como agujeros rasgado posterior. Por esta zona van a pasar varias cosas, por ejemplo, el golfo de la vena yugular interna, el nervio espinal, el nervio neumogástrico, golfo faringeo, el seno petroso inferior también va a pasar por aquí. Como les dije, pasan muchos elementos por esta zona. También vamos a poder ver el conducto carotinideo, que se encuentra superior a este, que es el que estoy señalando ahorita mismo. Vamos a señalarlo como conducto K, conducto carotideo, en el cual van a pasar dos elementos importantes. El primero va a ser la arteria carótida interna y el segundo va a ser el plexo carotideo del gran simpático. Ubicando con otro color, vamos a mostrar
cuál es el foramen lacerum. Se encuentra esta zona y esta zona, como podemos ver, es muy irregular, foramen lacerum. También es llamado rasgado anterior. Es importante ya que por aquí van a pasar el nervio ovidiano. Vamos a ubicar con color rosa el foramen espinoso, que se encuentra justo aquí. También lo encontraremos de este lado. El foramen espinoso también puede ser conocido como agujero redondo menor, por el cual va a pasar la arteria meningea media y la rama meningea del nervio maxilar inferior. Superior a esta se va a encontrar, vamos a señalar con el mismo color, el foramen oval. Foramen oval, por el cual también será conocido como el agujero redondo mayor. Y por aquí va a pasar también el nervio maxilar superior. También va a comunicar el piso medio con la fosa pterigomaxilar. Con color amarillo vamos a marcar esta zona. Esta zona se llama fisura petrotimpática, la cual es importante ya que va a comunicar la caja del tímpano con la cavidad glenoidea. Da una cierta protección a infecciones. Aquí podemos ver señalado el conducto va a ser llamado palato vaginal. Y va a ser un conducto encargado de ser un canal entre el esfenoides y el hueso palatino, que va a ser el encargado también de conectar con la nasofaringe y la fosa pteringoplatina. Algo muy importante que no he marcado aún es esta zona de aquí. Como se ve en la imagen, sí, es una cresta, pero va a ser una cresta occipital externa. En esta zona de aquí, donde está más oscuro, está señalando una incisura mastoidea, que va a ser para el vientre del diagrástico. Insertaré una nueva imagen para continuar con la explicación de una manera mucho más clara. Vamos a identificar las coanas, que son estas. Podemos notar que están separadas por el hueso vomer. Vamos a coa. Esa será la señalización. En pocas palabras, estas son las cavidades nasales por las cuales va a pasar el oxígeno en el sistema respiratorio. Aquí vamos a tener una visión muy clara del paladar superior. Así que vamos a señalar las suturas que se notan presentes, como por ejemplo la sutura palatina transversa, que es esta que se nota aquí. La marcaré como sutura palatina transversa. También se puede notar al instante que aquí hay otra sutura, la cual se denomina sutura palatina media. Este va a ser el hueso palatino, mientras esta, como lo señala aquí la flecha, va a ser la apófisis palatina. Y aquí se va a encontrar la apófisis cigomática, la cual es parte del hueso maxilar. Aquí era una señalización del hueso maxilar. También vamos a poder notar aquí una fisura orbitaria. Fisura orbitaria inferior. Esta es la fisura orbitaria inferior. Esta fisura orbitaria inferior también va a ser conocida como hendidura esfenomaxilar, por la cual va a pasar el nervio maxilar superior, la rama orbitaria del maxilar superior. Va a haber una anastomosis venosa, que como habíamos comentado va a ser la unión entre varios tubos o venas en este caso. Algo muy importante es que va a comunicar la cavidad orbitaria a la fosa pterigomaxilar. Vamos a ubicar en esta zona dos tipos de forámenes. Aquí vamos a encontrar el foramen palatino mayor y debajo o inferior va a ser el foramen palatino menor. El foramen palatino menor va a ser encargado de dar paso a los nervios palatinos menores. El foramen palatino mayor se encontrará justo enfrente de la raíz del cada tercer molar y dará paso al nervio y a la arteria palatinos. Esas son las partes más importantes de la base del cráneo con vista del exterior. Ahora
Ahora veremos las fosas craneanas. Turururún. Es esta zona un poco más colorida. Esperemos que no esté tan difícil de etiquetar como todos los forámenes de las zonas pasadas. Ok, comencemos. Como vemos, aquí también se nota mucho el foramen magno, del que hablamos en esta zona, ¿recuerdan? También vamos a notar varias cosas que son muy similares, como el foramen oval, que se encuentra aquí, foramen oval. También contaremos con el foramen espinoso, que se encontraba por debajo, ¿recuerdan? Foramen espinoso. Aquí también tendremos el foramen yugular y tendremos el foramen lacerum. Un hueso muy importante que vamos a recalcar en esta zona es el hueso esfenoides, todo el que se encuentra marcado con verde en esta sección. Es muy importante y tiene muchos componentes relevantes, así que hablaremos de él en un momento. Por mientras, hablemos un poco sobre la lámina cremosa, la cual se encuentra aquí. Se puede notar que tiene varios orificios a lo largo de su superficie. Estos orificios son para que los nervios olfatorios pasen y se conecten desde la cavidad oral hasta el cerebro. Algo que sí voy a recalcar se encuentra en esta zona. ¿Qué podrá ser? Es el conducto óptico. Conducto óptico. También puede ser conocido como agujero óptico. También pasará por aquí la arteria oftálmica. Y es muy importante que va a conectar el piso medio con la cavidad orbitaria. Aquí vamos a resaltar esta protuberancia de material óseo, que se llama cresta frontal. También, aquí separando la lámina cribosa de la cual hablamos anteriormente, va a estar el hueso etmoides con apófisis crista galli. Esta se llama la apófisis crista galli, la que se marcó de verde ahorita. En toda la zona posterior que podemos observar aquí, va a haber fosas importantes. Por ejemplo, la fosa craneal posterior, también llamada cerebelosa. Son estas dos marcadas con verde, que marcaré como F de fosa craneal posterior. Esta es la fosa más profunda de todo el cráneo, ya que va a contener muchas cosas importantes como el mesencéfalo, la protuberancia anular y el bulbo raquídeo. Todo esto forma el tronco encefálico. También va a contener el agujero auditivo interno, el agujero rasgado posterior, o sea el yugular, el orificio superior para el agujero condileo anterior y el agujero occipital. Varios de estos son los contenidos muy importantes que se encuentran en esta zona. Cerca vamos a encontrar, que lo señalaré con amarillo, el surco para el seno transverso, que se encuentra aquí. Cambiaré de color ya que el amarillo no se nota muy bien con este contraste, señalándolo de azul. Este, como ya lo mencioné, es el surco para el seno transverso. Esta zona de aquí se va a llamar confluencia de los senos. Es una protuberancia occipital interna. Hasta el fondo, donde ahora estoy marcando, que también cambiaré de color para poder hacer mayor énfasis, será esta zona que se encuentra aquí marcada de negro. Esta zona es importante ya que va a ser la fosa cerebral. Ahora, probablemente se estarán preguntando por qué la imagen está dividida en 4 colores diferentes, y la respuesta es bastante sencilla. El color azul, que está en la parte anterior, es la fosa craneal anterior. La sección que está en verde, como ya les había comentado, es el hueso esfenoides. Las dos zonas moradas del lado izquierdo y derecho serán las fosas craneales medias y la zona posterior de color naranja es la fosa craneal posterior. Tenemos nuevamente el foramen magno y en el hueso esfenoides vamos a poder ubicar que tiene alas menores y alas mayores, pero eso lo veremos a continuación.
A continuación vamos a ver el hueso etmoides, que como habíamos comentado, se encuentra en el neurocráneo y en el viscerocráneo, pero su mayor parte está en el viscerocráneo. Vamos a también comentar que el etmoides es un hueso central de la nariz y de los senos paranasales. Vamos a comenzar a señalar sus partes. Esta parte que se encuentra aquí es como una espina. Se llama apófisis crista galli. Apófisis crista galli. Esta apófisis se articula en la parte baja del hueso frontal y en su vértice se inserta en la hoz del cerebro. Como podemos ver en la parte inferior hay algo similar a la hipófisis, pero esta se va a llamar la lámina perpendicular. Es una porción inferior y esta se va a articular por su parte superior con la espina nasal del frontal y con los huesos propios de la nariz. Toda esta estructura, todo, la podemos observar cómo se inserta en el cráneo aquí. Aquí están las fosas orbitales de las cuales ya habíamos hablado y las fosas nasales. Regresando a la lámina perpendicular, la marcaré aquí, lámina perpendicular. Bueno, su parte inferior se va a insertar en el cartílago del tabique y el borde posterior inferior se va a articular en el anterior del vómer, que se encontraba en medio de las cavidades nasales. El etmoides va a contar con masas laterales, por así decirlo, que tienen una forma un poco cúbica y, por ejemplo, su cara anterior se articula con el unguis, que habíamos dicho que era el lagrimal. Presenta unas semiceldillas, las cuales podemos ver aquí, y van a estar encargadas de que el cráneo esté articulado con el etmoides. Vamos a nombrarlas celdillas. Las celdillas. Aquí vamos a poder identificar el cornete medio en esta zona, que se va a articular por delante con la cresta turbial superior de la rama accedente del maxilar superior y por detrás va a estar articulado con la cresta turbinal de superior del palatino. Las zonas que se van a encontrar entre los cornetes, que señalaré de verde en este momento rellenando, se llaman meatos y dependiendo de su posición serán superiores, medios o inferiores. En este caso estamos hablando de un meato superior. Ok, acabamos de analizar el etmoides desde su vista anterior. Ahora vamos a analizarlo desde su vista superior. Vamos a volver a recalcar que aquí se encuentra la lámina perpendicular. Aquí en esta zona vamos a tener la apófisis crista galli, que ya habíamos comentado. Aquí se pueden ver con mayor facilidad las celdillas etmoidales. Como podemos ver, aquí están las celdillas. Muy bien. Y ¿recuerdan la lámina cremosa que les había comentado por donde pasan los nervios olfatorios? Pues aquí la encontramos muy presente. Pertenece a este hueso. Y esta lámina que está aquí es una zona un poco más plana que se llama lámina orbitaria. Y eso sería la vista superior. Ahora vamos a continuar con el hueso esfenoides. El hueso esfenoides es el que ya les había platicado un poco con anterioridad. ¿Recuerdan? Era el que estaba marcado de verde. Es un hueso muy fácil de identificar, ya que muchos dicen que parece una mariposa. Una mariposa. Puede que haya sido, ya que al igual que algunas mariposas, son muy complejas. Entonces, este hueso se dice que es el hueso estructuralmente más complejo del cuerpo humano. Primero voy a comenzar señalando una estructura muy peculiar que tiene el esfenoides, llamado la silla turca. Tal vez ya has escuchado de ella, pero la señalaré a continuación. Muy bien, aquí de hecho ya tenemos las líneas marcadas, donde este será
el dorso de la silla. Dorso. Esta línea que señala a esta zona será la fosa hipofisiaria. Entonces, fosa hipofisiaria. Ok, y hasta arriba tenemos el tubérculo de la silla. Es esta zona. Es el tubérculo de la silla. Este hueso es muy aclamado ya que es el hueso que sostiene a la hipófisis, también llamada glándula pituitaria, que es la reguladora de hormonas. Cuando se pierde alguna porción de la hipófisis, también va a venir acompañada de una pérdida parcial o completa de las funciones, llamándose síndrome de la silla turca vacía, ya que por un debido encogimiento, pues la silla no va a estar completamente rellena. El foramen oval del cual ya habíamos comentado se encuentra también en la silla turca. Foramen oval, al igual que el foramen espinoso. Foramen espinoso. Otros dos forámenes que podemos encontrar en la silla turca va a ser el foramen redondo y una fisura orbitaria superior. La fisura orbitaria superior se encuentra aquí, fisura orbitaria superior, y el foramen circular, del que les había hablado, foramen circular o redondo, se encuentra aquí, en esta zona. Lo que nos está generando la fisura orbitaria superior va a ser el espacio que se va a generar entre el ala menor y el ala mayor del esfenoides. Vamos a señalarlas. Con rojo será el ala mayor, con amarillo el ala menor. El esfenoides también va a contar con un cuerpo, el cual estoy señalando en este momento. Señalaré con C. Ala mayor, también señalaré el ala menor. El esfenoides va a articular con varios huesos. En su parte inferior va a articular con una porción del cuerpo llamada clivus, que no habíamos mencionado aún, así que vamos a mencionarla. Esta zona es el clivus. C-L-I, clivus. En esta zona va a ser donde se apoya el encéfalo, el tronco encefálico, así que es algo muy importante. Lo que lo va a estar conectando con el esfenoides va a ser el cuerpo del esfenoides y la cara anterior del clivus. Ahora, esta es en la parte inferior del esfenoides. En la parte superior o anterior, por así decirlo, va a estar delimitada por dos huesos. Ya habíamos hablado de la lámina crimosa, la cual va a estar limitada justamente por su área que se llama cresta esfenoidal, que es esta, la cresta esfenoidal en la parte inferior de la lámina crimosa. Pero también tenemos estas otras dos zonas. Entonces, como ya lo habíamos mencionado, estas zonas de aquí van a ser las alas menores. Así que las alas menores son las que estarán embonando con los huesos frontales. Luego, podemos ver que el ala mayor va a ser la encargada de estar embonando con el hueso temporal. Así están todas las delimitaciones necesarias. También vamos a volver a marcar esta zona que va a estar entre esta parte del hueso temporal y parte de las apófisis pterygoides. A esta zona la habíamos denominado foramen lacerum o agujero rasgado anterior. Ahora vamos a definir un poco mejor las apófisis con las que cuenta en estas imágenes, las cuales se definen un poco mejor. Algo que noté en un video de Leonardo Coscarelli que se me hizo muy interesante es la formación de las coanas. Las coanas son estructuras de las cuales ya les había hablado hace unos
cuantos momentos. Ok, viendo el ala desde una visión posterior, podemos ver que cuenta con una lámina medial. ¿Qué es esta? Lámina medial. Y lo que se va a interconectar va a ser en esta zona, dibujándolo ahora con naranja, se va a conectar el hueso vomer, del que ya habíamos hablado. En este espacio de aquí va a entrar la hipófisis piramidal del palatino. Dibujándola así, sería una estructura parecida. Delimitando esta estructura, quedaría la lámina lateral, que es esta. Ya que se formó todo esto con el... Ahora, la estructura que se ha formado con el vomer y la apófisis piramidal del palatino es la coana. Lo marcaré con la C. Ahora, la lámina medial y la lámina lateral también pueden ser conocidas como el ala externa y el ala interna. Muy bien. Esta pequeña protuberancia que se ve aquí también va a ser conocida como la cresta esfenoidal. Vamos aquí a poder distinguir nuevamente el ala menor y el ala mayor. Aquí encontraremos el foramen redondo mayor, del cual habíamos hablado, y un nuevo conducto pterygoideo. Se encuentra aquí, como el que habíamos también hablado. El conducto óptico es el que se forma entre el ala menor, que es esta, y el ala mayor. Toda esta zona que se puede notar aquí tiene muchos orificios. Esto significa que es el área esponjosa que queda visible. Esta zona que se puede ver aquí va a ser parte del dorso de la silla turca de la que habíamos hablado. Silla es su dorso. Bueno, ahora, esta fosa que se encuentra entre las dos láminas la vamos a denominar como fosa pterygoidea. Fosa pterygoidea. Muy bien. Ahora, no sé si notaron que los finales de las láminas medias terminan en algo parecido a un gancho con el que puedes, de hecho, tejer. Si alguna vez han visto a sus abuelitas. Si no, eso les puede recordar el nombre. Gancho de la apófisis pterygoides. ¿Y para qué sirve este gancho? Pues es por el cual se va a deslizar el rafe pterygomandibular, donde se inserta por anterior el músculo butinador, que es el que está en los cachetes. Ahora, este orificio que podemos ver aquí le vamos a denominar orificio del seno esfenoidal. Orificio del seno esfenoidal, OSE. Es un orificio redondo, ahora sí que va a ser el que desemboca en la cavidad nasal. Está situado inmediatamente encima del cornete nasal superior. Entonces está alrededor de la nariz. Nuevamente aquí vamos a ver la cresta esfenoidal. Esta cresta esfenoidal va a ser la encargada de articular con la apófisis de la crista galli y va a terminar en una puntita llamada proceso etmoidal, del cual ya habíamos hablado. Por último vamos a señalar la cara orbitaria. Son estas. Esa es la cara orbitaria. Si nos relacionamos bien, podemos darnos cuenta que que voy a señalar, ya es parte del hueso temporal. Hueso temporal. Ahora vamos a empezar a hablar sobre los huesos de la órbita. Muy bien. Primero vamos a identificar las estructuras principales. Esta gran fisura que podemos notar, esta, va a ser llamada la fisura orbitaria superior.
fisura orbitaria superior. Aquí vamos a tener la escotadura frontal. Escotadura frontal. Muy bien. Y este será el foramen del que ya habíamos hablado, que es el foramen supraorbitario. Muy bien. Ahora vamos a ubicar el hueso frontal, la cara orbitaria, que va a ser este, el que se ve como por dentro del cráneo. Así como la fisura que les acabo de comentar, vamos a volverlo a ubicar. Esta va a ser la fisura orbitaria inferior. Muy bien. Ahora, ¿ven esta pequeña parte oscura? Bueno, ese se llama el surco infraorbitario. Surco infraorbitario. Ahora, este foramen que se ve aquí va a ser el foramen infraorbitario. Y estos huesos, en realidad es uno. Estamos señalando una sección. Va a ser el hueso maxilar, pero la cara orbitaria. Maxilar, pero va a ser la cara orbitaria del maxilar, o sea, la que está superior. Ahora, también vamos a ubicar otra sección del maxilar, esta. También estamos ubicando una zona nuevamente, va a ser llamada apófisis frontal. Apófisis frontal que provienen del maxilar. Muy bien. Ahora, como ya nos empezamos a dar cuenta, esta va a ser parte de la nariz. Por lo tanto, este es el hueso nasal. Vamos a ubicarlo con una N. Muy bien. Como ya habíamos visto, esta hendidura que se nota aquí es el hueso lagrimal, por donde van a salir las lágrimas. Ahora, el hueso cigomático. Lo podemos ver aquí, que formaban parte de los pómulos, ¿recuerdan? Hueso cigomático. Aquí por la sombra no se puede definir muy bien, pero en esta zona va a haber otro pequeño orificio. Este orificio va a ser un conducto óptico. De hecho, es parte del hueso esfenoides. Es conducto óptico y entre paréntesis ponemos esfenoides para recordar que es parte del hueso esfenoides. ¿Ok? Ahora, aquí tampoco está muy bien definido, pero aquí debería de haber una pequeña rayita, la cual nos va a indicar dónde está el foramen etmoidal anterior. Y como el nombre no lo dijo, este es parte del hueso etmoidal. Entonces, foramen etmoidal anterior. Más al fondo de este foramen que les acabo de indicar, va a estar el foramen etmoidal posterior. Todo se influye un poco fácil, se infiere un poco fácil por los nombres, pero aún así hay que estar muy atentos. Para explicar las últimas dos estructuras, volveré a acomodar otra foto para poder tener mayor facilidad de explicación. Ahora procederemos a identificar el foramen cigomático-orbitario. Cigomático-orbitario. Va a estar ubicado en esta zona. Esta zona será la ubicación del foramen. Aquí podemos ver una parte muy clara del hueso etmoides, la lámina orbitaria. Vamos a ubicarla. Es esta zona. Entonces, hueso etmoidal, pero va a ser la lámina orbitaria. Ahora, yéndonos un poco más específicos, vamos a volver a ubicar dónde estaba la fisura orbitaria superior. Era esta. Ok, ya que la tenemos ubicada, podemos especificar que por aquí van a pasar un gran número de nervios, como el nervio oculomotor, el nervio lagrimal, el frontal, nasociliar, entre muchos otros más. Ahora vamos a volver a ubicar el conducto óptico, que era parte del hueso esfenoides, ¿lo recuerdan?
Vamos a ubicarlo en esta zona con amarillo para marcar la diferencia. Ok, por el conducto óptico va a pasar el nervio óptico y va a pasar la arteria oftálmica. Otra cosa que también puede pasar por la fisura orbitaria superior, que olvidé mencionar, es la vena oftálmica superior, aparte de todos los nervios que pasan por esa zona. Ahora, ubicando la fisura orbitaria inferior, nuevamente la voy a marcar con negro. Esta zona, vamos a reconocer que por ahí pasa el nervio cigomático y los nervios infraorbitarios, así como la arteria y la vena infraorbitarias y la vena oftálmica inferior. Por el foramen infraorbitario va a pasar la arteria, la vena y el nervio infraorbitarios. Ahora el foramen supraorbitario, por aquí va a pasar el nervio supraorbitario, que sería el ramo lateral, y la arteria supraorbitaria. Ahora, la escotatura frontal va a tener un paso, como ya lo habíamos mencionado un poco, del nervio supraorbitario del ramo medial. Ahora en la siguiente zona vamos a tener el foramen etmoidal anterior y posterior. Esta zona, recuerden, anterior, posterior. Primero, en el anterior va a pasar por ahí el nervio, la arteria y la vena etmoideales anteriores. Y por consecuente, en el foramen etmoideal posterior va a pasar el nervio, la arteria y la vena etmoideal posterior. Por último, para terminar con la parte de cráneo, vamos a hablar sobre el paladar y los dientes y la mandíbula y el hueso maxilar. Como generalidades de la cavidad bucal, el suelo de la cavidad bucal tiene los huesos maxilar y palatino. Juntos van a formar el paladar duro, el techo de la cavidad bucal también. ¿Qué es el paladar duro? Lo podemos tocar con nuestra lengua y si la lengua la enviamos un poco más para atrás podemos sentir el paladar blando para que podamos saber la diferencia. Ok, aquí podemos distinguir las cabezas que son apófisis condilares. Apófisis condilares, que en pocas palabras son las cabezas de la mandíbula. Muy bien. Ahora, lo siguiente que podemos ver van a ser las apófisis coronoides, que son estas protuberancias que se notan aquí. Entonces van a ser apófisis, recuerden el nombre, coronoides. Apófisis coronoides. Muy bien. Todo esto se le puede considerar como la rama. Y vamos a encontrar la línea oblicua, que es esta. Esta va a ser considerada la línea oblicua. Ahora, podemos notar que hay unos forámenes en las zonas de la mandíbula. Estos forámenes se llamarán forámenes mentonianos. La porción que está en esta zona de aquí, arriba del foramen, bajo los dientes, va a ser llamada porción alveolar. Porción alveolar, para recordar. Toda esta zona de aquí será llamada el cuerpo. Hemos notado a lo largo de nuestra vida probablemente personas que tienen la barbilla un poco más salida. Esto se debe a que tienen su espina mentoniana más desarrollada. Esta es la espina mentoniana. La espina mentoniana. Muy bien. Ahora, ¿pueden ver esta hendidura de aquí? Bueno, esta hendidura tiene nombre. Se llama escotadura mandibular. La etiquetaré aquí. Escotadura mandibular. Entre la espina mentoniana que les comentaba
va a haber unas zonas llamadas protuberancia mentonianas, que serán ubicadas a los lados de la espina. Serán estos dos. Recuerden, protuberancia mentoniana. Así como el espacio que se generó entre el diente y el foramen, va a haber un espacio muy pequeño entre diente y diente. Ese espacio lo marcaré con amarillo. Muy bien. Ese espacio se llamará alvéolo dental. Desde esta visión no es muy fácil notarlo, pero entre estas dos ramas se encuentra un foramen mandibular. Ok, ahora vamos a ver el paladar desde la vista inferior. Será esta imagen de aquí. Ok, antes que nada, como ya les habíamos mencionado al principio, existen 32 dientes. Vamos a tener los caninos, son estos, los premolares, los molares y los incisivos. Hablando de incisivos, también tendremos la fosa incisiva, como ya lo habíamos mencionado. La fosa incisiva. Vemos nuevamente las suturas, la sutura palatina transversa, la sutura palatina media. Luego vamos a identificar la apófisis palatina de maxilar, que es esta, apófisis palatina maxilar. Ahora, ¿recuerdan cómo se llama esta zona? Es la espina nasal posterior. Espina nasal posterior. Y contamos con este pequeño orificio llamado foramen palatino mayor. Foramen palatino mayor. También vamos a contar con una fisura orbitaria inferior. Va a ser un poco más pequeña. Aquí está, fisura orbitaria inferior. Luego se podrán estar preguntando, ¿y esos agujeros negros qué serán? Bueno, tienen su nombre y su nombre es coana. Que en pocas palabras son las fosas nasales. Ahora, si recordamos bien, esta zona que se encuentra en medio de las coanas es llamada vómer. Esta zona va a ser el apófisis pterigoides lámina medial y la lámina lateral, la apófisis pterigoides, será la que se encuentra a su lado, por eso la señalé con la flecha. Esta zona, lámina pterigoides lateral, es una apófisis. Encontraremos varios forámenes otra vez. Aquí tenemos el foramen palatino menor. Foramen palatino menor. Inferiormente tenemos el foramen oval, del que ya también habíamos hablado en otro tipo de huesos, como lo es el hueso esfenoides. Ahora también vamos a poder identificar el conducto pterigoideo en esta zona. Conducto pterigoideo. Muy bien, ahora vamos a seguir con el área del oído medio, que es la segunda parte de la cabeza y el cráneo. Ok, en el oído medio va a haber 3 huesos principales, que va a ser el martillo, el yunque y el estribo. Vamos a ubicarlo. Esta zona de aquí será el estribo. Un dato interesante del estribo es que es el hueso más pequeño que tenemos. Es tan pequeño que mide entre 2.5 a 3 milímetros. Ni siquiera llega a los centímetros. Ok, esta zona de aquí será el martillo.
Es fácil de acordarnos porque de hecho tiene una forma peculiar de un martillo. Y por último está esta zona que será el yunque. Ok, empezaremos de lo más chiquito, que sería, como ya lo mencionamos, el estribo. Ok, el estribo va a tener una rama posterior y una rama anterior. Si las ubicamos, sería la rama posterior y la rama anterior. Como ya sabemos, anteriores enfrente de nosotros, posteriores atrás. Y esta pequeña base que se encuentra aquí justamente se llama base. Entonces es fácil de recordarla. Ok, pasemos con el yunque. El yunque va a tener un cuerpo, una rama corta y una rama larga. Podemos asumir que esta es la rama larga. Ajá. La rama corta sería esta. Corta. Que sería la misma línea que esta. Y por último, el cuerpo en general. Muy bien, esas tres partes son las fundamentales del yunque. Ahora, esta zona que está aquí va a ser una pequeña articulación incudomaleolar, la cual vamos a marcar de una manera sencilla. A, I. Ahora, el martillo es la parte más grande, por lo cual va a tener 4 secciones. El manubrio. Aquí va a estar la cabeza, que es la parte más redondeada. Va a tener una apófisis anterior. Apófisis anterior. Y también va a tener un cuello que conecta la cabeza con la apófisis anterior. Esos pequeños huesecillos tienen la principal función de transmitir el movimiento del tímpano al oído interno a través de una sección que se llama la ventana oval. Y estos pequeños huesecillos tienen que estar protegidos por el tímpano, ya que cualquier daño que se les cause podría llegar a causar la sordera. Ahora vamos a hablar sobre la porción del cuello, que solo incluye un hueso llamado hioides. De hecho, es el único hueso en todo el cuerpo que no está unido a otro hueso. Como dato interesante, ¿sabían que los humanos tienen la misma cantidad de huesos en el cuello que las jirafas? Así es, lo veremos un poco más adelante cuando veamos cervicales. Manténganse conectados. Ok, entonces vamos a empezar a ubicar las partes del hioides. Pero antes que nada, vamos a ubicarlo bien. Está abajo de la lengua, por encima del cartílago tiroides. Tiene una forma de herradura o de U y se va a mantener suspendido en el cuello gracias a unos músculos que ubican entre la boca y la laringe. Ok, primero va a tener un cuerpo. Es la parte más abundante. Luego va a tener astas. Va a ser el asta menor y el asta mayor. Esas son las principales 3 partes que va a tener. No hay más.